Hermanos queridos, orad en el amor de Cristo para todos ustedes, hermanos en la fe. El Señor ha permitido esta circunstancia adversa. Estamos en nuestros hogares, en intimidad con Dios y también con nuestra familia. Cuánto anhelo tenemos de encontrarnos y de abrazarnos y de saludarnos, pero todo tiene su tiempo. Hermanos queridos, amigos que me escuchan en esta ocasión, debemos tener paciencia en el Señor. Las pruebas no son para siempre. Las tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son transitorias. La palabra dice que las pruebas y tribulaciones son por un poco de tiempo. Esto pasará y estamos orando al Señor. Ninguno se desespere, ninguno se angustie, porque Dios, que es soberano, tiene el control de todo. Y Él en su providencia tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que el Señor siga proveyendo el pan de cada día y todos nosotros dispuestos a apoyar como siempre lo hemos hecho para los que tienen mayor necesidad. Amada Iglesia, es el momento oportuno de compartir con tantas personas que les hace falta el pan de cada día. Y en esta ocasión quisiéramos meditar en la palabra del Señor sobre el tema la celebración de la Pascua. Estamos en vísperas de la llamada Semana Santa, en la que se recuerda íntimamente la vida de Cristo, los sufrimientos de Cristo, la muerte de Cristo y su resurrección. Y es bueno que en este momento meditemos en este tema importante de la palabra de Dios, la Pascua, la celebración de la Pascua. Y quisiera que este estudio lo hagamos en tres partes. En primer lugar, la Pascua celebrada por Moisés. En segundo lugar, la Pascua celebrada por el gran rey Josías. El segundo libro de Crónicas es el libro que estamos leyendo. Y en tercer lugar, la Pascua celebrada por Jesús. Vamos a hablar de este tema. La palabra Pascua, que significa pasar por encima, significa pasar por alto, porque esto fue lo que sucedió según la narración del libro de Éxodo, el capítulo 12. Tengan la amabilidad, hermanos y amigos, busquen sus Biblias en Éxodo, capítulo 12, y queremos leer los versículos 1 al 14. Éxodo 12, 1 al 14, dicen de la siguiente manera: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, entre las 3 y 6 de la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros donde estamos o donde estemos y oremos al Señor nuestro Dios un momento. Soberano Dios, a ti nos acercamos por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra que permanece para siempre. Háblanos a través de ella. En este tema importante, la celebración de la Pascua. ¿Qué significado tenía la Pascua y tiene la Pascua hoy para nosotros? Gracias, Señor, por todas las personas que están participando de este estudio, que sea de gran bendición para los ancianos, para los jóvenes, para los niños, para los que te conocemos a ti y también para las personas que todavía no te conocen a ti como el único Salvador. Muchas gracias, Señor, por esta crisis que tú has permitido, por esta pandemia del llamado COVID-19, y nos apena tanto, tenemos tanta tristeza por tantas personas que han muerto y por tantos que están infectados. Señor, oramos para que tú consueles a los familiares de las personas que han partido, que han muerto. Y también te pedimos, Señor, que tu mano poderosa sea sobre las personas que están enfermas, que tú les des la vida, Señor, que le apliques la sanidad y que sigas usando a los médicos, al personal de los enfermeros y todos los que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en pro de la salud. Que tú cuides, Señor, de ellos, y tú estás mirando el trabajo de amor, de misericordia que cada uno de ellos, de ellas están realizando por amor a su prójimo. Háblanos, Señor, en este momento por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, esta Pascua que Moisés celebró con el pueblo fue en vísperas para salir a la tierra prometida. Como ustedes conocen, el pueblo de Israel permaneció 430 años en Egipto. Ingresaron a Egipto como una familia y luego de 430 años estaban saliendo de Egipto como una nación. Se habla de por lo menos unos 600,000 hombres, sin contar a los niños, sin contar a las mujeres. Eso implica una población, una multitud de por lo menos 1.500.000, 1.600.000 personas salieron de Egipto a la parte norte de Gosén, rumbo a la tierra prometida. Y entonces
el Señor envió 10 plagas sobre el pueblo de Egipto, y las 9 que fueron aplicadas, de ninguna manera el corazón de Faraón se ablandó, sino que se hizo más duro, porque Dios mismo lo permitió. Entonces Dios preparó una 10ª plaga, y la plaga o la pestilencia tenía que ver con la muerte de los primogénitos. Y el Señor anticipó y le dio instrucciones a Moisés que el pueblo de Israel debía prepararse y que cada familia debía tener un cordero. Y si la familia era pequeña, podía compartirlo con su vecino. El cordero tenía que ser muerto y la sangre tenía que ser rociada en los postes a la entrada de la puerta, en el dintel de la puerta, lo que nosotros llamamos el marco. Allí tenía que ser untada la sangre. ¿Con qué propósito? Para que cuando la muerte pasara sobre el pueblo egipcio, sobre los primogénitos, las casas donde había la sangre, la muerte pasaría por encima, porque esto es lo que significa la palabra Pascua, pasar por encima. Cada familia debía tener un cordero, cada cabeza de familia. La sangre debía ser puesta en los postes de cada casa donde se iba a comer el cordero. Eso dice el versículo 7. La carne debía ser comida asada, luego con panes sin levadura, porque la levadura es señal de hipocresía. Entonces el pan tenía que ser un pan de sinceridad. Un inocente cordero en esa noche sustituía al pecador, y Dios iba a pasar hiriendo a los egipcios, pero no donde había sangre. El pueblo entonces se preparó y celebró la Pascua. En cada casa mataron un cordero, aplicaron la sangre a la entrada de la casa, en la puerta o en el portón, y luego comieron el cordero asado en una gran celebración. Y también dice que este cordero tenía que ser comido con hierbas amargas. Miren el versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. El cordero debía ser solo, no debía ser hervido en agua, no se le tenía que aplicar ninguna otra cosa, porque esto tipifica o representa que Jesucristo es el único Salvador. Y después de comer el cordero tenían que comer los panes sin levadura. Significa que el que ha sido limpiado y lavado por Jesucristo vive una vida sin hipocresía, vive una vida nueva, vive una vida santa. Y las hierbas amargas de las que se hablan en el versículo 8, con hierbas amargas lo comerán el cordero. Estas hierbas amargas representan las tribulaciones, las adversidades, las aflicciones que nosotros experimentamos en esta tierra. El Señor anticipó, y Él es nuestro fiel ejemplo. La vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra fue una vida de gran alegría, pero también el Señor experimentó gran tristeza. ¿Se acuerdan ustedes en el huerto de Getsemaní? El Señor agonizaba, y en su agonía su sudor era como grandes gotas de sangre que caían desde su rostro hasta el suelo. El Señor sufrió, Él experimentó la amargura,
Por esa razón Él nos comprende. Como en este momento, nosotros aquí en el Ecuador, en el continente latinoamericano, y todo el mundo está experimentando la amargura, porque estamos confinados en nuestras casas. Y qué dolor para las personas que miran a sus seres queridos morir. Y qué de la angustia de los familiares que miran a su ser querido enfermo, algunos agonizando, otros comenzando el proceso infeccioso. Hierbas amargas. Y los versículos 15 en adelante nos indican que aquella noche fue una noche de gran llanto para todo el pueblo egipcio, porque el corazón del faraón se endureció y no los dejó ir. Dios había dado orden que el pueblo sea dejado en libertad para formar su propia nación. El Señor les tenía preparada la tierra prometida, ciertamente tenían que conquistarla, pero Faraón se endureció. Y con esta plaga, con esta mortandad de la muerte de los primogénitos, comenzando con el primogénito de Faraón, entonces él dejó ir al pueblo. Sucedió algo maravilloso. Cuando la muerte comenzó a hacer sus estragos en los hogares, en las familias de los egipcios, en toda casa donde había sangre, la muerte pasó por encima. Eso significa la Pascua. La muerte pasó por encima y no tocó aquella casa. Como también dice el salmista en el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor pasó por alto las casas de los israelitas, porque allí había sangre, porque habían muerto un cordero y porque habían puesto su fe en Dios. Y todos allí, en sus casas, fueron testigos del milagro. Ahora también se nos ha ordenado que permanezcamos en la casa, que permanezcamos en los hogares, y hay que obedecer, hay que obedecer. El Señor hasta aquí está teniendo misericordia de nosotros y esperamos que muy pronto esta pestilencia pase. No sabemos cómo Dios va a obrar, solo sabemos que Él tiene su plan y Él va a obrar. No le estamos diciendo al Señor qué tiene que hacer, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Él nos manda las aflicciones, las amarguras, las pruebas, hasta donde somos capaces de resistir, dice la palabra. La muerte pasó por encima de las casas donde había sangre. Queridos hermanos y amigos, aquí hay que hacer una aplicación valiosa. Jesucristo es el Cordero de Dios que murió en la cruz y derramó su sangre. Y los que hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo, ya no experimentaremos la muerte eterna. Sí nos vamos a morir físicamente. Puede ser que muramos con el coronavirus, o con cáncer, o de algún accidente, o alguna otra enfermedad. Nos vamos a morir. La Biblia dice que está establecido para los hombres y mujeres que vivan entre 70 y 80 años. Y algunos viven un poco más de 80 años. Años robustos dice el Salmo 90. Pero, con todo, dice la Biblia, de todas maneras vamos a morir. Y esta corta vida que el Señor nos ha dado es para que nos preparemos para la muerte. Si Él nos libra del coronavirus ahora, gracias a Él. Pero más adelante no sabemos cuándo vamos a partir.
vamos a morir. Pero los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, ya no moriremos eternamente. Moriremos físicamente, pero resucitaremos para estar con Cristo, el Cordero de Dios, por toda la eternidad. Amigos queridos, pero los que mueren sin Cristo, mueren sin esperanza. Hay un más allá con Dios y hay un más allá sin Dios, un lugar de tormento. Los que mueren sin Cristo irán a ese lugar de tormento eterno. Y cada persona mientras vive decide dónde quiere pasar la eternidad. Aquí los israelitas se prepararon. Con fe mataron el cordero. Luego asaron el cordero. Lo comieron con hierbas amargas. Y pusieron la sangre a la entrada de la puerta. Y por la noche, cuando pasó la muerte por cada uno de esos hogares y casas, ninguna persona fue tocada. Los que estaban cubiertos con esa sangre, con la sangre del cordero. En segundo lugar, quisiera que hablemos de la Pascua celebrada por Josías. Y esta Pascua se la narra en el segundo libro de Crónicas. Como este es un estudio bíblico, tengan la bondad de buscar segundo libro de Crónicas, el capítulo 35. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35. Algunos recordarán un mensaje pasado en el que hablábamos que Josías hizo 4 cosas. Él oyó la voz de la palabra de Dios, oyó la palabra de Dios. Él se humilló delante de Dios. También dice que él rasgó sus vestidos en señal de dolor, de tristeza, de congoja. Y también él lloró delante de Dios por su pecado. Él se humilló. Y humillarse tiene que ver con humildad. Y saben ustedes que el primer pecado que se cometió en la creación fue el orgullo. Cuando Lucero, esa criatura hermosa que Dios hizo para que le rinda culto a Él, su corazón se ensoberbeció, quiso quitar del trono a Dios y ponerse Él en el lugar de Dios. Se llenó su corazón de orgullo y por esto Dios lo arrojó del cielo para que sea un espanto, como es hasta hoy el que se conoce como Satanás. Dios no hizo a Satanás, porque Dios no es autor de lo malo. Él hizo a Lucero y él se transformó en Satanás. Permitió que su corazón se llenara de soberbia, de orgullo, en lugar de vivir humillado delante de Dios. Y por esa razón Salomón decía cuando inauguró el templo, cuando dedicó el templo: si mi pueblo se humillara. Humillación tiene que ver con humildad. Y Josías se humilló delante de Dios. Él lloró delante de Dios, se quebrantó delante del Señor. Y él preparó una gran Pascua. Preparó una gran Pascua. Noten ustedes que la Pascua que Josías preparó, según el segundo libro de Crónicas 35, dice que esta Pascua fue hecha conforme a lo que Dios había ordenado en la ley. Por ejemplo, en el verso 6, que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. También el verso 10, conforme al mandamiento del rey. El verso 10. También tenemos en el verso 12, la Pascua tenía que ser hecha en la última parte, según está escrito en el libro de Moisés. En el verso 16 del 35, la última parte, conforme al mandamiento del rey Josías. Dice que la Pascua fue hecha conforme Dios había ordenado, en el primer mes del año, y tenían que prepararla los levitas y los sacerdotes.
Ezequías también hizo una Pascua, pero no la hizo en el primer mes, sino en el segundo mes. Y no solamente los levitas, sino unas personas que no estaban santificadas, unas personas que no estaban preparadas. Pero Josías fue muy cuidadoso en preparar la Pascua conforme Dios había ordenado. Y miren la palabra prepararse, 35:4. Preparaos según las familias de vuestros padres. Tenían que prepararse. Dice, tenían que sacrificar luego la Pascua en el verso 6. Verso 10. Preparado así el servicio, los sacrificios se colocaron en sus puestos. Verso 14. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes. Verso 15, la última parte. Porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. 16, verso 16, la primera línea. Así fue preparado todo el servicio de Jehová. Se repite y se repite la palabra preparado, preparado, preparado. La Pascua la hicieron conforme Dios había ordenado en la palabra de Dios. El primer día del mes, todas las familias tenían que matar un cordero. Tenían que comerlo con hierbas amargas. Y también tenían que hacerlo de una manera santificada. Luego de la Pascua, los panes sin levadura. El pan sin levadura tiene que ver con pureza, porque la levadura leuda la masa, la transforma, la hincha. La levadura hace mirar el pan como lo que no es, muy esponjado. Y lo tomamos y lo comprimimos y queda solamente una pequeña masa. Entonces la levadura representa a la hipocresía, representa al orgullo, representa la soberbia. Por esto la Pascua tenía que ser celebrada con sinceridad y comiendo panes sin levadura. Y también se repite la palabra celebración, celebración. Miremos y leamos el verso 18 del capítulo 35 que estamos estudiando, este segundo punto, la Pascua celebrada por el rey Josías. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Fue una celebración sin igual. ¿Acaso esta Pascua fue más portentosa que la que hizo Salomón? Esa de Salomón sacrificó muchos miles de ovejas y miles de bueyes. En cantidad de animales sacrificados, la Pascua de Josías fue menor. Pero ¿por qué se dice en el verso 18 que nunca fue celebrada una Pascua como la que celebró Josías junto al pueblo? ¿Saben cuál era la diferencia con las otras Pascuas? La hicieron en humillación, en completa humillación. La hicieron en completa adoración a Dios. La hicieron con lágrimas delante del Señor, reconociendo que esos inocentes corderos morían en lugar del pueblo. Eso es importante recordar en la Pascua. Cuando Moisés celebró la Pascua, cada cordero moría en lugar de las personas, de cada persona. Cuando Josías aquí está celebrando la Pascua, los corderos y los bueyes morían en lugar de los humanos, de los pecadores.
Todo esto era una figura del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que murió en la cruz, un solo Cordero, por usted y murió por mí. Los habitantes de Jerusalén, comenzando con el rey Josías, merecían morir, pero Dios, en lugar de descargar su ira contra los hombres, descargaba su ira contra esos animales. Y esto pasó con el Señor Jesucristo. Dios mismo descargó su ira para con su propio Hijo. Por esto Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En la celebración de la Pascua de Moisés, la muerte pasó por encima de las casas en las que había sangre. Dios guardó la vida de los israelitas, no así la vida de los impíos, que nunca quisieron conocer a Dios. No que los egipcios no tuvieron opción para salvarse. ¿Cuántas veces Moisés y Aarón hablaron con Faraón? Pero el corazón de Faraón se endureció, como el corazón de tanta gente. Oyen de Dios, oyen de Cristo, saben que solo en Él hay salvación, pero no se arrepienten de sus pecados, no se convierten, no le piden perdón a Dios, siguen viviendo en sus delitos y pecados. Y en la Pascua que celebró Josías también, el pueblo reconoció con lágrimas, con dolor, en humillación, que esos inocentes animales, corderos, morían en lugar de ellos. Y en tercer lugar, en este estudio quisiera que hablemos de la Pascua celebrada por Jesús. Hemos dicho en primer lugar la Pascua celebrada por Moisés, la Pascua celebrada por Josías, ahora la Pascua celebrada por Jesús. Busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, los versos Mateo 26, desde el 17 en adelante. Puede ser hasta el 29. ¿Qué vemos allí? La hora de partir, la hora de morir de nuestro Señor Jesucristo había llegado. Y Él quiso celebrar la última Pascua con ellos. Así que los convocó en una casa. Y miren cómo dice el verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré. La Pascua era una celebración. Celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Las palabras que repetimos anteriormente. La Pascua tenía que ser preparada. Porque para rendirle culto a Dios tenemos que prepararnos. La Pascua tenía que ser hecha conforme está escrito en la palabra de Dios. Y en la Pascua, un cordero moría en lugar del que lo ofrecía. El corderito era el sustituto. Bien, entonces al celebrar la Pascua, miren lo que pasó en el verso 26. Y mientras comían, estoy leyendo 26, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio
diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor tomó los dos elementos, el pan y el vino. El pan representa su cuerpo que fue partido, o como dice Isaías en el capítulo 53, molido por nosotros. El pan no se transforma en el cuerpo de Cristo. El pan representa el cuerpo de Cristo y tenía que ser pan sin levadura, es decir, pan sin hipocresía. La Pascua tiene que ser celebrada con sinceridad, lo que ahora nosotros llamamos la Santa Cena del Señor. Y luego que hubieron comido el pan, también bebieron el vino, que representa la sangre que Jesucristo derramó en la cruz para limpiar, para perdonar todos nuestros pecados. Queridos hermanos, cuando el Señor Jesús fue presentado, quiero que busquemos en el Evangelio según San Juan. Tengan la bondad. Evangelio según San Juan, capítulo 1, el verso 29. Este texto, búsquenlo, les ruego. San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Los corderos que se mataba en el Antiguo Testamento, en la Pascua de Moisés, en la Pascua de Josías, solamente cubrían el pecado. Pero la sangre que el Cordero de Dios, Jesucristo, derramó en la cruz, no cubre el pecado, no lo tapa, no lo esconde, lo quita, lo limpia. Queridos hermanos, qué buena verdad en esta hora de desesperación para muchos. ¿Está usted seguro, segura que la sangre de Cristo ha quitado, ha limpiado todos sus pecados? Hay algunos creyentes que todavía viven inseguros de esta verdad. Entonces, con ese propósito es este estudio bíblico. Que vivamos en estos días que para muchos son días de terror, de angustia, de pánico, con la seguridad que nuestros pecados han sido perdonados. Y cuando nuestros pecados han sido quitados, eso produce paz, aún en medio de esta tormenta en la que vivimos. Amada iglesia, amada iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, aquí en Milagro, en el Ecuador y por todo el mundo. Y amada iglesia del Señor, la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo perdona todo pecado. Dice, quita el pecado del mundo. Cuando Jesús exclamó su primera frase en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él estaba diciendo, Padre, quítales el pecado. Amigos, ¿hay algo que les pueda quitar su pecado? ¿Hay alguien que en este mundo pueda quitar su culpa? No hay. Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, el que murió en la cruz y resucitó, es el único que puede limpiar todo pecado, toda maldad. Amigos amados, no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. También quiero que leamos 1 Corintios 5, 7 y 8. 1 Corintios 5, 7 y 8. Nos dice a los creyentes. 1 Corintios 5, 7 y 8.
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Sin levadura significa sin orgullo, sin hipocresía, con sinceridad, porque nuestra Pascua, que es Cristo, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el que pasa por alto nuestros pecados. Cristo es el que pasa por encima. Cristo es el que no nos quitó la vida porque la merecíamos. Merecíamos morir. Paga el muerte. Pero dice aquí, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya murió Cristo en la cruz del Calvario. Una horrible muerte, la más injusta. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, es decir, con el orgullo, con el pecado, con la vanagloria de este mundo, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esta es la nueva vida con Cristo. Es una vida de sinceridad y de verdad. Es una vida llena de amor, de perdón. Con Jesucristo, Él nos capacita para amar aún a nuestros enemigos. Él es el que nos ha enseñado a hablar la verdad, a vivir contentos con lo que tenemos ahora, sin afanes de este mundo, tranquilos, en paz, sabiendo que esta vida pronto se terminará, como decíamos hace un momento, con coronavirus o sin coronavirus, de cualquier enfermedad o un accidente, pero nos vamos a morir y tenemos que estar preparados. La sangre de Jesucristo limpia los pecados, porque al cielo no podemos entrar con una vida manchada. Solo podemos ingresar con una vida emblanquecida por la sangre del Señor Jesucristo. Celebremos entonces la fiesta, porque Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Y como la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, ¿cómo debe ser nuestro andar? Ahora, 2 Corintios 5, 17 al 19. 2 Corintios 5, 17 al 19. Ya que Cristo nos ha limpiado, a los que Cristo nos ha perdonado, Él ha quitado la mancha de nuestro pecado, el que quita el pecado, el Cordero de Dios. Dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, el que ha sido lavado por la sangre del Cordero, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta significa los quitó, los limpió, perdonó nuestros pecados, no tomándoles, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, Jesucristo por nosotros lo hizo pecado. Él cargó nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que el justo Cristo murió por nosotros los injustos. ¿Qué es la justicia de Dios? Que su muerte satisfizo la justa demanda de Dios. La muerte de Cristo calmó la ira de Dios, pero yo debía morir porque soy un hombre malo. Nací manchado por el pecado
y cada uno de ustedes merecían la muerte, pero Cristo, como nuestro sustituto, murió en nuestro lugar. Por eso lo seguimos, por eso lo adoramos y por eso también sufrimos como Él sufrió, pero nunca sufriremos como Él. Lo que ahora estamos experimentando, Él también lo experimentó aquí en la tierra y mucho más. Él nos comprende en esta hora de tribulación, en esta hora de adversidad, de tantos riesgos. Él nos comprende. Como tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros, tenemos que ser embajadores. Hermanos queridos, cada uno desde su lugar sea un testigo. Cada creyente es un embajador. ¿Y quién es un embajador o una embajadora? Un embajador es una persona que representa al presidente de su país en otro país. Y el embajador tiene que ser una persona que piensa como su presidente. Es una persona que habla bien de su gobierno, de su presidente, de su país. Y nosotros somos parte del reino de los cielos. Y cuando vivimos como Jesucristo vivió aquí en la tierra, hablamos bien del reino de los cielos. Pero cuando nuestra conducta es mala, imagínense, no habla bien un creyente que recibe soborno o que entrega soborno. No es un buen testimonio, eso no es ser un buen embajador. Uno que odia a su vecino, eso no es ser un buen embajador. No estamos haciendo quedar bien el reino de Cristo cuando mentimos, cuando sustraemos lo ajeno, cuando hablamos mal de los que nos presiden, cuando hablamos mal de las personas. Entonces, un embajador de Cristo es un representante de Cristo aquí en la tierra. Y como Cristo nos ha limpiado con su sangre, hermanos y hermanas, es su responsabilidad y la mía como embajadores de Cristo dar a conocer el reino de los cielos. Tenemos que dar a conocer a nuestro Rey, que es Jesucristo. Cada uno tiene que hablar de Cristo, cada uno tiene que ser un testigo, cada creyente tiene que ser un atalaya, cada uno tiene que ser un predicador, una predicadora. Cada uno tiene que hablar las maravillas de Dios donde está. La responsabilidad de predicar el Evangelio no es para unos pocos, es para la iglesia del Señor. Y quiero también que leamos en el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Les ruego por favor, busquemos en nuestras Biblias Hebreos 9. Allí se dice que en el verso 23, 9:23 de Hebreos, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El sumo sacerdote ingresaba una vez al año con la sangre de un animal, con la sangre de un macho cabrío, siempre con sangre, para ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Pero Jesucristo una sola vez murió. Él nunca pecó, Él nunca cometió maldad, pero Él llevó nuestros pecados y tomó nuestro lugar
Y entonces Él nos dejó abierto el camino a Dios, porque el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y ese camino que estaba obstruido, ahora quedó abierto para que toda persona, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El camino para ir a Dios está abierto y toda persona puede entrar cuando le pide perdón a Cristo por sus pecados. Dice el capítulo 10, verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los corderos, de los toros y machos cabríos no quitaban el pecado, solo lo tapaban, solo lo cubrían. La sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, es la única sangre que quita, que limpia todo pecado y toda maldad. Busquemos también en Apocalipsis 7. Hermanos, como nos vamos a morir, el Señor nos da mucha esperanza en la palabra de Dios, en la Biblia, hay mucha esperanza. Quiero que leamos Apocalipsis 7, 9 al 12. Les ruego que busquemos Apocalipsis 7, 9 al 12. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El Cordero es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Este Jesucristo, este Cordero de Dios, es el mismo Dios, el único Dios que se encarnó, que vino aquí a la tierra, vivió en persona, aquí hizo su morada, vivió en medio nuestro, tomó forma humana para darnos ejemplo. Él vino a mostrarnos cómo debemos vivir, cómo debemos andar, cómo debemos actuar. Porque un creyente es uno que sigue fielmente las pisadas de Jesucristo. Porque cuando nos proponemos seguir a los hombres, pronto nos damos cuenta que están plagados de errores y de debilidades y que también pecan. Hasta el hombre más santo a veces peca. Por esa razón Jesucristo es el único modelo y ejemplo a seguir, y la mirada tiene que estar puesta en Él, en el Cordero. Dice el verso 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué les parece? Jesucristo, el Cordero de Dios, vino a la tierra. Jesucristo, el Cordero de Dios, murió por nosotros en la cruz. Y cuando estemos en el cielo, allí estaremos adorando a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cómo termina la Biblia? ¿Y cómo termina Apocalipsis? Tengan la bondad, en Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer los versículos 23 al 27. Este es el último pasaje en este estudio bíblico. Apocalipsis 21, 23 al 27. Apocalipsis 21, 23 al 27
dicen así: la ciudad donde vamos a vivir luego de la muerte no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y luego, ¿qué dice? Y el Cordero es su lumbrera. El Cordero, el que quita el pecado del mundo. Ahí ya sería el que nos quitó, el que nos lavó los pecados. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora no. La gran mayoría de los reyes de la tierra no adoran a Cristo, ni les interesa. Sus puertas nunca serán cerradas de día. No estaremos ya confinados como ahora en las casas, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Qué interesante el verso 27. No entrará en la ciudad de Dios, en el cielo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué hermoso. Moisés y el pueblo sacrificaron muchos corderos. La sangre la ponían en los dinteles y la muerte pasó por encima de los hogares y las casas donde había sangre. La sangre no los salvó, sino los israelitas pusieron su confianza en Dios, su fe en Dios, pero hubo derramamiento de sangre. Los animalitos inocentes morían en lugar de las personas pecadoras. Josías celebró una Pascua y mataron muchos corderos en lugar de morir mucho pueblo. Y nuestra Pascua es Jesucristo, el Cordero de Dios. Él vino a esta tierra y se hizo como uno de nosotros. Nunca cometió maldad, nunca se halló engaño en su boca, y murió en la cruz. Y Juan dice, el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy pronto, cuando muramos, estaremos con Cristo, con el Cordero de Dios en el cielo. Y en la ciudad de Dios, en el cielo eterno, con Él por toda la eternidad. Vivamos con esa seguridad, hermanos. No le demos lugar a la angustia, a la desesperación, al pánico, al afán, a la ansiedad. Vivamos confiados. Tengamos paciencia. Esta tribulación, esta aflicción pasará. Y seguramente luego vendrá otra. Porque así nos lleva el Señor en esta vida, de tribulación en tribulación, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, hasta que nos toque el momento de partir. Y cuando estemos con Cristo en el cielo, ya no habrá dolor, porque dice 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y en el cielo ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ya no habrá ya coronavirus, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo no habrá ninguna plaga, ninguna peste, ninguna enfermedad. Vivamos con esa esperanza en esta corta vida terrenal. No nos angustiemos, no nos desesperemos. Ya tenemos la vida eterna y ya tenemos asegurada la ciudad celestial. Vamos a vivir con Jesucristo en la Nueva Jerusalén. Pero ustedes, amigos que están escuchando este estudio de la palabra de Dios o este mensaje, dice el verso 27 de Apocalipsis 21, no entrará en ella, en la ciudad de Dios, en su presencia, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y cuando una persona es inscrita en el libro de la vida del Cordero, cuando se arrepiente de sus pecados, cuando confiesa sus pecados. Amigos queridos, usted y yo nacimos manchados, pero la diferencia entre ambos es que yo ya me he arrepentido y la sangre de Jesucristo ha limpiado todos mis pecados, pero ustedes todavía no han sido perdonados ni limpiados. Pero en este mismo momento, Jesucristo
el Dios único y verdadero, el Dios encarnado, Él vino aquí a la tierra y como Cordero de Dios murió en la cruz y derramó su sangre. Y la sangre que Jesucristo derramó lo puede limpiar, la puede limpiar en este instante de todo pecado y de toda maldad. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Él puede ser en este momento su Pascua. Él es nuestra Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Por su muerte, Él pasó por alto nuestros pecados. Él nos perdonó. Él nos quitó los pecados y ha hecho de nosotros nuevas personas. ¿Tiene usted su nombre inscrito en el libro de la vida? Si no lo tiene, en este momento Cristo puede inscribir su nombre. Y en este momento el Señor le quiere dar la salvación y el perdón de pecados. Ninguna religión limpia pecados. Ninguna religión lleva a Dios. El único que lleva a Dios es Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino a Dios es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a orar en este momento por nuestros hermanos en la fe, por la amada Iglesia del Señor, y también vamos a orar por nuestros amigos que han puesto atención a esta enseñanza de la palabra de Dios, la celebración de la Pascua. Oremos a Dios. Muy amado Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo. Oro por mis hermanos en la fe. Gracias por la esperanza bienaventurada que tenemos. Cuando te confesamos nuestros pecados, tú nos perdonaste, nos sellaste con tu Santo Espíritu, nos diste una vida nueva y sabemos que tenemos ya la vida eterna. Ayúdanos a vivir en paz, con paciencia, soportando esta tribulación y las tribulaciones que puedan venir en el futuro, porque todo obra para bien. Que ninguno se desaliente, que ninguno se desespere, porque nuestra confianza está en ti. Gracias, Señor, por esta esperanza que tenemos. Sabemos que vamos a morir, pero iremos para estar contigo por los siglos de los siglos, en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, en el cielo. Tú le dijiste al malhechor que se arrepintió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos queridos, vivamos con esta fe, esperanza y confianza en el Señor. No nos angustiemos. Nos fortalecemos los unos a los otros. Y para nuestros amigos queridos, los que nunca han confesado sus pecados, los que saben que viven manchados, sus pecados no han sido quitados, en este momento pueden ser perdonados. Díganle al Señor estas palabras. Pueden repetir esta oración con fe en Dios. Díganle así: amado Señor Jesús, sé que moriste por mí en la cruz del Calvario. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú derramaste tu sangre. Reconozco que soy una persona pecadora. Perdóname en este momento de todo pecado y de toda maldad. Quita las manchas de mi alma y que tu Santo Espíritu venga a vivir en mí desde este momento. Te confieso todas mis maldades. Muchas gracias, Señor, porque me has perdonado, porque me has limpiado, me has dado tu Santo Espíritu, me has dado una vida nueva y también sé que en este momento me has dado la vida eterna. Gracias por esta salvación tan grande. Ayúdame a vivir con fidelidad para ti. Muchas gracias, Señor, por esta ocasión,
por esta palabra que permanece para siempre. Y gracias por recordarnos que Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así, con esta esperanza bienaventurada, seguimos en esta vida hasta que sea tu voluntad. Seguimos en esta tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.